Mis amados, bendiciones. Me alegra poderles saludar. Me alegra que usted pueda estar recibiendo una palabra, una información del cielo y que esa información se le convierta en revelación para que pueda mantenerse firme, estable. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos que la palabra, que es como un noticiero celestial, nos esté actualizando cómo es nuestra vida y cómo va a ser, por un lado, en la eternidad, pero cómo puede ser mientras llega ese momento de pasar a esa eternidad a la cual ya muchos, millones de personas en el transcurso de la vida ya están en la eternidad. Nadie, nadie muere eternamente. Nadie puede partir de este mundo y quedar como en un limbo, en un vacío. Nadie muere permanentemente, ni siquiera los ángeles. Los ángeles, cuando Dios los creó, ellos no se pueden multiplicar. Los ángeles tienen una muerte espiritual. Ellos no tienen una muerte física. Ellos simplemente, cuando cometen pecados, que es lo que le pasó a Luzbel, lo que pasó en la vida de él fue una, una mutación, pasar de un estado de santidad, de gracia con Dios, a un estado de maldad, donde todo en él se convirtió maldad. Y el Señor Jesús lo describió como el padre de mentira. Y hasta el día de hoy, él se mantiene haciéndole mal a la humanidad. Quiero que leamos, por favor, quiero que usted en su Biblia lea conmigo el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, donde textualmente dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán prácticamente fue el referente. Adán, la primera criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Él fue establecido en el huerto del Edén con la misión de gobernar la tierra, de sacarle el mejor provecho. El hombre había recibido el reino de Dios sobre la tierra. Al principio era una posesión que Dios le había dado al hombre para que gobernara. Pero cuando el hombre pecó eh, por la caída, fue incapacitado para comulgar con Dios y para cumplir su propósito. La caída de Adán trajo varias consecuencias con respecto a su lugar en el reino de Dios. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué consecuencias desde ese fatídico día en que Adán pecó hasta el día de hoy las estamos viviendo? La humanidad entera. No hay nadie que no haya probado el sabor del pecado, las consecuencias hasta el día de hoy. De hecho, la enfermedad es una de las consecuencias del pecado. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé luz en su palabra a través del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor su bendición y hacer declaraciones de fe. Debemos obligarnos a permanecer en este reino. Aunque no entendamos todo, pero poco a poco vamos comprendiendo lo extraordinario que es estar en este reino de gloria.
Amado Dios y Padre Celestial, mil gracias por este amanecer contigo, con tu Divino Espíritu, con tu Hijo Jesús. Muchas gracias por este momento tan particular, tan especial, Señor. Eres tú el que nos invitas, el que nos convocas, eres tú el que nos trae. Lo entendemos por tu palabra donde dice que tú produces en nosotros el querer como el hacer. Lo entendemos por tu palabra, Señor, que si hay algo que tú anhelas de nosotros, es que estemos siempre delante de ti en tu presencia. Gracias, oh Dios, por ese hermoso día en que tú nos invitaste y que nosotros lo comprendimos. Gracias, Señor, por habernos dado luz en la mente, en el corazón, en los pensamientos, en las ideas, por ayudarnos a tomar esa sabia decisión de estar en ti, Señor, sabiendo que tú siempre has estado con nosotros. Mil gracias, mi Dios del cielo, por esta casa renovación. Mil gracias, Señor, porque eres tú el que tomas el control de lo que hacemos, Señor, aún de lo que dejamos de hacer, Padre. Todo es porque tú, Señor, te pones frente de nosotros y hay cosas que no nos permites hacer y te lo agradecemos porque no están dentro de ti, que no serían de provecho. Muchas gracias, Señor amado, por estas plataformas virtuales que nos permiten en tiempo real podernos conectar y conocer mejor, Señor, tus planes, tus proyectos. Muchas gracias, Dios del cielo, por cada familia que hace parte de esta casa espiritual. Que tú los bendigas con toda bendición. Que hoy se desaten bendiciones abundantes sobre tu iglesia, renovación, de una manera especial, Señor, porque tú escogiste esta casa para bendecirla y declaramos, Señor, que se activan milagros, se activan, Señor, dones, talentos, habilidades nuevas, Dios del cielo, que tu casa empieza a experimentar un progreso espiritual, un progreso material, un progreso familiar, Señor, un progreso colectivo, Señor, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyas son todas las cosas, Señor, y tú a través de tu Hijo Jesús le entregaste autoridad a la iglesia. Le entregaste, Señor, sabiduría, le entregaste dominio, le entregaste, Señor, facultades aún de echar fuera espíritus malos del pueblo, Señor, del pueblo que todavía está cautivo a merced del enemigo, Dios. Pero en tu nombre, Señor, declaramos y decretamos, Señor, libertad, libertad en la mente, libertad en el corazón, libertad, Señor, para que tu pueblo pueda ver la luz de gloria, Señor, la que tú nos entregaste, Señor, desde ese hermoso día en que para tu Hijo Jesús fue trágico porque murió en una cruz por nuestros pecados, para hacernos libres de todo ello, Señor, y entregarnos el reino, restaurar, Señor, lo que se perdió en el huerto del Edén, se recuperó en el huerto de Getsemaní. Lo que se perdió por el pecado de Adán se recuperó con tu Hijo Jesús, que tú lo describes como el segundo Adán, Dios. Muchas gracias por tanto, Señor amado. Gracias, Dios, por entregarle a tu pueblo, a tu iglesia, ese poder, Señor, esas facultades, ese dominio, Señor. Y lo tomamos, lo asumimos, Señor del cielo. Asumimos, Padre, con humildad. Asumimos, Señor, la responsabilidad. Y como iglesia tuya, Señor, tomamos posesión, tomamos dominio y decretamos, Señor, que hacemos parte de tu reino, Señor, un reino de gloria, un reino de poder, un reino de grandeza, Señor. Y, y te damos gracias porque eres tú el que nos ayudas a mantenernos ahí firmes y estables, Señor. Y conquistaremos territorio y conquistaremos familias para ti, Señor. Serán muchas familias, Padre. No las podremos contar, Señor. Hoy somos un número significativo, Señor, pero seremos más, Padre. Cada día seremos más, Señor del cielo, que nos congregaremos, Señor, para darte la gloria y la honra como tú la mereces, Dios.
Dios, en el nombre de Jesús. Hoy llamamos familias, Padre, del oriente, del occidente, del norte, del sur, Señor. Las llamamos, Padre, para esta casa espiritual, Señor, para poderles bendecir, Señor, con tu palabra, para poderles bendecir con los dones que pusiste en este ministerio, con los talentos, con las habilidades, Señor, para poderles bendecir con la compañía física y espiritual, Señor, para poder, Dios mío, levantar brazos caídos, ánimos caídos, Señor, para poder restaurar familias, hogares, la vida de tus hijos, Señor, para que ninguno se pierda, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, cada familia te conocerá, Señor. Y aquí estamos, Señor, para dar el todo por el todo, Señor. Así como tú te entregaste y nos diste a tu Hijo Jesús, Señor, el amado, el unigénito, Señor, nos lo entregaste. Y hoy, Señor, somos fruto de ese sacrificio. Hoy somos ese resultado, Señor. Y decirte, Señor Jesús, gracias porque valió la pena. Valió la pena, Señor, doloroso para ti, por supuesto, Señor, muy doloroso, Señor, que como Dios te hayas convertido en criaturas nuestras, así como somos, Señor, para tener misericordia a nosotros y alcanzarnos y hoy tenernos delante de tus ojos. Y no solo a nosotros, nuestra familia, Señor. Nuestros cónyuges, nuestros hijos, Señor, nuestros yernos y nuestra nuera, Dios, a nuestros nietos, Padre, y las siguientes generaciones, Señor. Decretamos y declaramos, Señor, que viene un avivamiento para esta casa renovación, Dios. Lo decretamos, lo confesamos, Señor, un avivamiento poderoso. Y quiero que usted lo diga ya, por favor. Diga, hago parte de un avivamiento, hago parte de un mover del Espíritu Santo en estos tiempos y será notorio, será evidente lo que el Dios del cielo hará conmigo y con mi casa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por todo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, qué bendición poder clamar a Dios, clamar con gozo también, con alegría, pero sintiendo la necesidad, sintiéndola desde el corazón, sintiendo cómo eh, es necesario que muchas personas más conozcan, conozcan del Señor Jesucristo, que conozcan, que sea una realidad, que sea una realidad, que no se quede ni uno solo. Y vamos a ponernos en esa tarea todos los días a orar, que el Señor traiga con sus cuerdas de amor y los que nosotros, predicando el Evangelio, podamos conquistar para este reino maravilloso. Así que bienvenidos a este tiempo en donde nosotros que ya hacemos parte del reino de Dios, muchas familias más también sean parte de este reino glorioso. Todavía está a tiempo, por favor, copie el enlace, envíeselo a un familiar, a un amigo, a alguien que usted haya invitado, pero que todavía no se ha conectado. Invítele para que haga parte de esta transmisión y reciba en vivo, en directo, un mensaje que le puede cambiar la vida para siempre y para bien, no para mal. ¿Cuánta gente hoy toma su más desagradable decisión? Pero cuánta gente también toma buenas decisiones, como recibir al Señor Jesús en su corazón, en su corazón. Yo nunca olvidaré ese 1 de agosto del año 1986. Nunca olvidaré de dónde el Señor me sacó, mi condición, el estado en que estaba y, y siempre agradecerle a Él porque Él me sacó de las tinieblas y me trasladó a la luz. Me sacó del lodo cenagoso y me permite estar delante de su presencia, como hijo de Dios, como hijo de Dios, más que como pastor, como hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Que Él nos permita privilegios es otra cosa, pero como hijos de Dios es el mayor privilegio
que puede tener cualquier ser humano sobre la tierra. Vamos a volver a leer. Voy a pedirle favor a Aurelio. Los saludo primero. Buenos días, Aurelio. Yamilet, buenos días. Qué bueno que estén. Buenos días, Eh, pastor. Bendiciones. Qué gusto saludarle, Aurelio. Gracias por estar ahí, por conectarse. Quiero que por favor, Aurelio, le dé lectura al libro de Romanos, capítulo 5, el, Ya lo estoy vers- buscando. el versículo 12. Sí, tranquilo, tómese su tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a seguir viendo? Hemos tomado el tema, el reino de Dios, desde el primer día de esta semana y hoy vamos a tener una parte, porque todo esto es una antesala de lo que Dios puso en mi corazón para compartir el día domingo con toda la iglesia, el culto presencial. Va a ser Romanos como 12. Romanos capítulo 5, Aurelio, versículo 12. ¿Qué dice, por favor? Ok. Dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Mil gracias. Por un solo Ahora, hombre. Y yo les voy a explicar la razón por la cual Dios em, habla en plural, todos, no habla en singular. Aunque entró por un hombre, se, se propagó. Cuando Eva comete el pecado, Dios no se pronuncia, porque la primera que pecó fue la mujer, Eva, al comer del fruto que estaba prohibido. Ella come del fruto, no sabemos cuántos días, de pronto semanas, meses o años duró ella en ese estado. Ya perdió la inocencia y entró al estado de la conciencia. O sea, ella era consciente porque vio una realidad, otra realidad. Ella se vio de otra manera, no como Dios la había creado, sino se vio ya pecadora, pecaminosa. Pero como la mujer no puede engendrar, la mujer puede concebir hijos, pero no engendrarlos. Entonces, es cuando Adán come del fruto que comienza el pecado en la humanidad, porque el hombre sí puede engendrar, la mujer puede concebir, pero el que engendra es el hombre, y el hombre es el que aporta la sangre a través del espermatozoide. El hombre aporta el espermatozoide para que la mujer con el óvulo, con todo el sistema reproductor que tiene, entonces pueda fecundar ese espermatozoide y empezarle a dar vida a una criatura. O sea, es cuando peca Adán que Dios se pronuncia y da este mandamiento. Dice, por cuanto Adán pecó, un hombre pecó, el pecado produce muerte y la muerte pues empieza a pasar a todos los hombres. Espero que a usted le quede muy claro ese concepto. Por eso es que el hombre hoy en día sufre una persecución espiritual muy fuerte. Que nosotros los hombres, los que estamos en esta plataforma, los que están a través de Facebook, puedan entender que cuando Dios llama a un hombre, llama a toda una familia, toda una generación. Por eso Dios llamó a Abraham y a Abraham se le dio la promesa y Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias. O sea, Dios siempre buscó un hombre para poder dar promesas de generación en generación. Y Adán pecó, Adán le falló a Dios,
y Dios vino a buscarlo. Inmediatamente que el hombre Adán peca, Dios procura la restauración de la humanidad. ¿Cuál fue el fruto de Adán? El primer fruto fue Caín, y Caín le quita la vida al segundo fruto, que fue Abel. Adán significa más que suficiente, perdón, Caín. El nombre Caín significa más que suficiente, pero después nace Abel, y Abel significa efímero, pasajero, neblina de corta duración. Cuando empiezan los hombres a darle ofrendas a Dios, ahí comienza prácticamente otra clase de pecado, o más bien las consecuencias del primer pecado. Comenzó la envidia, comenzó eh, la, como el darle a Dios cualquier cosa. O sea, la primera riña que hubo fue por una ofrenda. Por eso la ofrenda es muy atacada. Y se le quitó la vida al ofrendante. Usted no va a tener problema para muchas cosas que Dios demanda, como para la ofrenda. La ofrenda sí es atacada desde adentro, desde personas que estuvieron en el Evangelio y salen molestos por algún motivo y atacan la ofrenda. Así puede que esto no es nuevo. No se aterre, no se impresione. El problema en su vida es dejar que le maten también sus, sus anhelos, sus deseos de servirle a Dios. Ese sí es un problema. Que lo ataquen a uno no es raro. El problema es dejarse uno vencer. Por eso Caín termina matando a Abel y Dios levanta a otro hijo, ¿sí? Que es Set. Y dice que a partir de Set, Dios comienza otra etapa en la vida de Adán. En el capítulo 5 de Génesis usted lo puede entender mejor. Cómo Dios vuelve y le da otra genealogía a Adán. Y de ahí en adelante comienza otra etapa, otra historia, dando a entender Dios de que Dios es capaz de rehacer algo con nosotros, independiente la edad, independiente el tiempo. Lo bueno es que nosotros lo entendamos y avancemos en ese gran propósito que Dios tiene. Entonces, cuando Adán peca, el pecado se introduce a la humanidad por desobediencia. El primer pecado nace por desobediencia, ni siquiera por el ocio, ¿no? Es por desobediencia. Y entonces el pecado entra en el mundo. La palabra mundo significa cosmos, significa un sistema, ¿sí? Un sistema que tiene orden y que está regido por un gobierno. Dios había creado el mundo como un cosmos, dando a entender que tiene funcionalidad, que es un sistema que funciona, pero por el orden de Dios. Porque el hombre, después del pecado, en el capítulo 11 de Génesis, habla de cómo los hombres querían construir una torre, la que se llamó la Torre de Babel. Y ellos quisieron empezar a buscar cómo entrar al reino de Dios sin sacrificios, sino por esfuerzos humanos, por esfuerzos humanos. Entonces, el mundo, el mundo cobra otro, entra en otro estado y es en un orden gubernamental, democrático,
en donde las personas pueden elegir y ser elegidos. Y Dios lo que quería era que hubiera un orden teocrático, que quiere decir donde gobierna Dios. Entonces, el pecado logró cambiar el orden que Dios quería para entrar en un sistema gubernamental por hombres. El cosmos entonces vino a ser como la antítesis del reino de Dios. Todo en general, la antítesis. Entonces el hombre quedó gobernando la tierra fuera de la voluntad de Dios, con el pecado. Por eso lo estamos viendo. Por decreto ya se permite abortar. Por decreto ya se permite el matrimonio de las personas del mismo sexo. Por decreto se permiten muchas cosas que antes eran indebidas. Eso es porque el hombre está gobernando. Cuando gobierna Dios es diferente. Por eso Dios quiere gobernar su vida, mi amado. Dios quiere gobernarle su vida, sin quitarle su voluntad, sin quitarle sus emociones, sus sentimientos. Por el contrario, utilizando lo que Él puso en nosotros. Lo que hizo el diablo fue darle un vuelco al cosmos, lo que Dios le había entregado, porque Dios le entregó al hombre la tierra. Claro que sí, porque Dios le entregó el dominio sobre todas las cosas y lo vimos en días pasados en Génesis 1:28, que Dios lo bendijo y les dijo a Adán y a Eva, ustedes se van a fructificar, se van a multiplicar, ustedes van a señorear, ustedes van a gobernar. Pero ¿cómo estamos hoy en día? Siendo gobernados por los mismos hombres, pero con yugos, unos yugos que hacen que el pueblo gima, que el pueblo llore, que el pueblo se sienta esclavizado. Entonces el diablo alteró el orden, su funcionalidad. Sí entró un sistema, pero un sistema anti-Dios, antifamilia, antivalores. Alteró el propósito y de alguna manera logró cambiar un gobierno teocrático e impuso un gobierno democrático. E incluso hay gobiernos socialistas, hay gobiernos religiosos que dañan la moral de una comunidad. Por eso el mundo no funciona como lo que Dios ha querido, porque ya le llamamos paz, es a tener una casa. Ya le llamamos paz, es a poder hacer lo que se quiere. Cuando la paz de Dios es diferente. La paz de Dios es como lo que les hablaba en días pasados, que el hombre cumpla normas, que el hombre esté tranquilo, que se deje llevar de la mano de Dios. Entonces, el mundo no funciona con los principios del reino de Dios. Si en este mundo usted quiere tener dinero, debe guardar, debe ser avaro, no ser dadivoso, debe ser muchas veces tramposo y la deshonestidad empieza a aparecer. Debe decir mentiras, a veces robar, hacer cosas ilegales. Eso es un reino anti Dios. ¿M? Entonces los motivos de este mundo son distintos a los del propósito de Dios. En el mundo, si se tiene éxito, si usted alcanza un estatus, una posesión, un logro, si llega a tener poder, ¿m? Entonces, cuando usted logra tener aquí poder, comienza la envidia. Muchos van a querer opacarlo, quitárselo a cualquier costo. Por favor, Aurelio, si es tan amable, nos lee Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Vamos a poder comprender un poco más lo que Dios quiere para nosotros, que es lo que Bueno, nos toca buscar.
debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, en este Primera, texto bíblico vamos a poder conocer mejor. Bien, puede Aurelio. Primera de Corintios me dijo. Sí, señor. El versículo, por favor, el capítulo Capítulo 3, verso 19. 19. Ok, dice así la palabra del Señor. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Aurelio, muy amable. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Que la sabiduría de este mundo es insensatez. Una persona insensata es una persona que puede hacer lo bueno, pero no lo hace, que tiene capacidades, pero no las utiliza. Todo lo hace para mal. Entonces, un gobernante, para mantenerse en el poder, le da ciertos privilegios al pueblo por decreto, vuelvo y repito, para que se sientan gobernados, pero es dando un libertinaje y pensando que esa es la voluntad de Dios. Entonces, lo que para el diablo es legal, para Dios es ilegal. Lo que para este mundo es valioso en el reino de Dios, el apóstol Pablo lo consideró como basura, como basura. Él lo estimaba como pérdida, porque él decía, hay muchas cosas que son vanas en esta vida, pero es lo máximo del ser humano. Lo que es vano para Dios es lo máximo para la humanidad. En Primera de Corintios, Aurelio también, por favor, capítulo 1, versículos 27 y 28, para Hoy, seguir mirando que a través de la palabra, ahí está la esencia de la voluntad de Dios para con nosotros. Le- 1:28. 1, 27 y 28, por favor. Ok, dice así. Sino que los necios del mundo escogió a Dios, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Es, gracias. Entonces, ¿Dios qué escogió? Lo necio, lo débil, lo menospreciado. Dios nos escogió a nosotros. Tal vez para el mundo no calificábamos. Para el mundo pasábamos desapercibidos, pero para Dios no. Para Dios no. Entonces, cuando dice que Dios escogió lo necio, lo débil, lo menospreciado, no significa que nosotros seamos así, sino que en este mundo somos vistos así. Siempre tuvimos valor, siempre tuvimos dignidad, pero para el mundo da la sensación de que no. Por eso Dios dice al final de ese versículo que lo necio, que lo débil, lo sin valor, Dios lo escogió para demostrar que siempre hubo un valor en nosotros. Por favor, no se sienta menos. No le crea a mucha gente lo que dicen de usted. Hay gente contando malas historias, pésimas historias, y lo han involucrado a usted y a su familia. Entonces, usted es un hijo de Dios, usted está establecido en un reino de gloria, en un reino de bendición, porque a eso vino el Señor Jesús, a devolvernos. Quiero repetir algo que dije en días pasados. Cuando la Biblia dice que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no era el ser humano. El ser humano no se había perdido. ¿Qué se había perdido en la humanidad? El propósito
de Dios con el ser humano, volver a restaurarlo, volver a darle el poder que tuvo Adán. ¿Y cuál era el poder que tenía Adán? Comunión con Dios, intimidad con Dios. Le podía poner nombre a las cosas, a los animales. A él no le era difícil nada. Por eso la Biblia cuando dice que Jesús es el segundo Adán, imagínense el poder que tenía el primer Adán. Si a Jesús lo, 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 lo menciona como el segundo Adán, es porque el primero era extraordinario, era extraordinario. Entonces, ¿a qué vino el Señor Jesús? A vivificar lo que en este cosmos estaba muerto. Efesios capítulo 12, Aurelio. Efesios capítulo 2. Los primeros dos versículos. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos, nos atribuye a nosotros un poder como creyentes, que en otro tiempo estábamos sin este conocimiento, sin esta sabiduría, y lo que hacíamos era seguir la corriente de lo que mucha gente hacía. Hacíamos lo Efesios que otros hacían. Efesios 2, del 1 y 12, Aurelio. 1 al 12. Al 2, 1 y 2. Ok, listo. Dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Gracias, Aurelio. Amén. Entonces notemos cómo comenzó Dios con nosotros. Dice que Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No es que estuviéramos muertos físicamente, no, estábamos muertos espiritualmente y andábamos en pecados, andábamos en maldad y muchos de nosotros nos justificamos. Algunos nos demoramos en llegar a este camino de vida porque siempre dijimos, no, yo no le he hecho mal a nadie, yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy bueno. Entonces nos quedamos ahí mucho tiempo, demasiado. ¿Por qué? Porque la religión de alguna manera nos hizo creer que aquí se entra por buenas obras, que desde que uno no le haga mal a nadie, pero tampoco le hace bien. Entonces, el Señor vino por nosotros, pero para devolvernos un poder que se perdió en el huerto del Edén. Se perdió la autoridad, se perdió la comunión con Dios, se perdió la inocencia y se entró en un estado de conciencia y después en un estado de gobierno humano. Y son los hombres los que están dictaminando las cosas. Por eso a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, somos la cabeza moral de una comunidad y nosotros no podemos seguir la corriente de lo que muchas cosas se están haciendo. No podemos nosotros menguar la palabra, no podemos desviar el propósito, sino cada día decirle Dios, tú tienes algo conmigo. Voy a colocarles un ejemplo. Si causa algún malestar en su vida, no se moleste conmigo, sino piense por un momento, ¿cuál es la voluntad de Dios con nosotros? Que prediquemos la palabra. Pregunto, ¿cuánto hace que usted no comparte el evangelio con alguien? ¿Cuánto hace que usted no se gana una persona o una familia para el Señor? Porque el enemigo embota la mente.
y solo lo ha puesto a luchar es con sus problemas. Y muchas veces uno no ora el propósito si uno se la pasa es orando el problema. El yo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros prediquemos esta palabra, que nosotros evangelicemos, que hagamos el ejercicio, que nos incomodemos un poco para ir a llevar un mensaje de vida donde hace falta. Pero muchas veces pasan los días, semanas, meses y aún años y no se está predicando el evangelio. No se le está hablando el mensaje del Señor Jesús a un compañero de trabajo. Simplemente lo dejamos con sus problemas porque nosotros tenemos los nuestros. Cuando el problema de ellos es mayor porque no tiene la seguridad de su salvación. Cuando el problema de ellos es mayor porque no tienen a quién acudir, como nosotros sí tenemos a quién acudir y orar y adorar. Pero ellos no, ellos tienen un Dios de yeso, de madera, de hierro. Cuando ellos tienen de pronto una ideología, una filosofía, nosotros tenemos al Dios verdadero, pero no lo compartimos, porque nos enfrascamos en nuestros propios problemas, cuando somos parte de un reino glorioso y poderoso. Y es Dios quien quiere que nosotros, lo vil, lo menospreciado, lo sin valor, empiece a hablar de parte de Dios. Pero muchas veces por una burla, por un cuestionamiento, dejamos de hacerlo. ¿Y cuánta gente se aparta del Señor? Se aparta de una iglesia. No se vuelven a congregar. ¿Por qué? Porque sienten que no es. Problema de nosotros es que estamos acostumbrados a sentir. Es que no siento, es que no siento ganas, amado. ¿Quién tiene ganas de ir a trabajar? Hmm. ¿Quién tiene ganas de ir a estudiar? ¿Quién tiene ganas de muchas cosas? Nadie. Pero hay que ponerle ganas, hay que ponerle voluntad, hay que hacer cosas porque hay que hacerlas, porque hay que hacerlas. No nos puede, no, la vida no se nos puede ir con sentimiento, es que no siento. Si eso hubiera pasado con el Señor Jesús, no viene a salvarnos. Pero Él no esperó a sentir, Él vio una necesidad y la solucionó, la solucionó. Por favor, Aurelio, Colosenses capítulo 1, para Colosenses. poder tener más luz también. O sea, es que es la palabra, amados. Aquí es la palabra. Aquí es la palabra de Dios. Y es bueno que usted corrobore, confirme en la Biblia que usted tiene. Si tiene otra versión, no hay problema. Pero que usted pueda ver en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, Ajá. versículos del 12 al 14, Aurelio, por favor y gracias. Ok, mi pastor. Bueno. Dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. Es la palabra la que nos da luz. Por eso el Salmo 109 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Perdón, el Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Mm?
porque la palabra es luz. Entonces, desde la caída de Adán, el hombre fue inhabilitado por el pecado y por la muerte. Entonces ya no se puede acercar a Dios como debiera. Y para hacer la voluntad de Dios y para establecer su reino, la ley del pecado y la ley de la muerte dominaban al hombre y lo ataban a seguir la corriente de este cosmos o de este mundo. Por eso Cristo nuestro Señor vino a morir en la cruz a fin de darnos el perdón de pecado, que era lo que nos separaba de Dios, y nos dio redención. La palabra redención quiere decir comprar, adquirir por un precio. El precio que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Imagínense, lo máximo que puede haber, el Señor Jesús. Él es, Él es el que vino a decirnos lo mucho que valemos, lo mucho que valemos. Entonces, la ley del pecado, la ley de la muerte nos estaban gobernando, pero ahora en Cristo desaparece todo esto. Ya el pecado ya no nos gobierna. Ahora nos gobierna es el Señor Jesús. Eso es lo que se quiere. Que ahora la muerte del Señor Jesucristo nos dio acceso nuevamente al reino de Dios. Por eso dice ahí, como acabo de leer Aurelio, porque nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso el reino no es un lugar, es una persona, es Cristo Jesús. Él es el reino de Dios en nosotros. Y ya estando en Cristo Jesús, se dimensiona todo el resto de lo que nosotros nos podemos estar perdiendo por no estar en el reino de Dios. No nos lo podemos imaginar. Es una realidad. Ahora Cristo es una realidad en nosotros. Entonces, adicional al perdón y a la redención, hay algo maravilloso que Cristo ha hecho por nosotros, y es que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de Él. La palabra trasladar, por favor, anoten el significado. Trasladar significa ser transpuesto, ser transferido de un lugar a otro, cambiar radical y sustancialmente de lugar, de situación y de condición. Eso significa trasladar. Pero a veces lo que hacemos no dice que fuimos trasladados. No dice que nosotros estamos en una mejor condición. Para muchos es como cambiar de religión. Y si usted no se obliga a entender, si usted no se obliga a permanecer en este reino, pues va a vivir toda la vida engañado, creyendo que esto es una religión más. Así lo ven muchos, así lo hacen ver. Nosotros fuimos transpuestos, nosotros fuimos transferidos. ¿Mm? Nosotros fuimos pasados a un nuevo orden, a un nuevo sistema, a un nuevo gobierno, donde Dios es el que marca las pautas y ninguna son gravosas. Las cosas que Dios nos dice que hagamos no son malas, porque Él nos llama a perdonar, Él nos llama a servir, Él nos llama a que seamos luz en medio de las tinieblas. Por eso dice que de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Nosotros somos de un reino especial. Nadie, nadie puede tener lo que nosotros tenemos si no está en Cristo. Somos portadores de una genética de reino. Nuestra manera de hablar debe ser diferente a la de todos los demás. Nosotros debemos llevar esperanza,
donde la gente la ha perdido. Nosotros somos un reino de reyes, de sacerdotes. Somos un reino especial. Quiero que por favor ahí donde está, incline su rostro por un instante y en sus palabras también, con su corazón, dígale: Dios, acepto el estatus que me has dado. Acepto el honor, el privilegio que me has dado. No soy cualquier persona. No me puedo comparar con nadie porque soy tu hijo. Dígale a Dios: Señor, yo soy tu hija. Tú me escogiste, me sacaste de las tinieblas y me trasladaste al reino de tu Hijo Jesús. Ahora soy coheredero con Cristo Jesús. Ahora soy partícipe de las bendiciones del reino de Dios. Y asumo y me apropio de las promesas de Dios. Me apropio. Y dígale a Dios: Señor, acepto que me devolviste el poder. Lo que dice tu palabra lo acepto, Señor. Que me diste el poder para fructificar, para multiplicarme, para llenar la tierra, para sojuzgarla y para señorear. Por favor, diga conmigo: es ilegal que yo esté enfermo. Es ilegal que yo esté solo. Es ilegal que yo sea pobre. Es ilegal que yo sea menospreciado. Es ilegal que mi familia esté en los vicios, esté en las drogas, esté en el alcohol. Es ilegal. Dígale al Dios de los cielos: Señor, hoy asumo la legalidad tuya. Es legal que yo sea próspero, bendecido, que me vaya bien en todo lo que emprendo. Hoy, en el nombre de Jesús, me declaro una persona en comunión contigo y acepto que me restaures. Acepto que me permitas estar nuevamente en el reino de tu Hijo Jesús y tendré un comportamiento sano. Ya no hablaré de muerte, hablaré de vida. Ya no hablaré de pérdida, hablaré de ganancia. Ya no hablaré soborno, hablaré justicia, rectitud. No me prestaré para hablar mal. No me prestaré para quitarle la dignidad a alguien. Hoy, Señor, te agradezco que en Cristo Jesús me hayas devuelto a un lugar de honor, de privilegios, de estatus, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que no me volveré a comparar con nadie. Soy exclusividad para ti. Tú me hiciste para ti, Señor, y te voy a dar el honor que te corresponde. Y empezaré, Señor mío, empezaré desde donde tú empezaste conmigo. Me resucitaste de entre los muertos y me diste vida. Y lo que me quede de vida, Señor, voy a empezar a obedecer tus mandamientos, tus ordenanzas. Y sé, Señor, que me irá mucho mejor de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén.